suave luz del amanecer, dulce paz de Dios, ven a saciar toda ansiedad, dulce paz de Dios, tierna presencia calma el temor, dulce paz de Dios, con compasión sanas mi dolor, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios. Paz que no puedo comprender, dulce paz de Dios, llena de nuevo mi corazón, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios. Dulce paz de Dios. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad.
te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda. Hola mis hermanos, esta semana volvemos con todo. Recuerden nuestro devocional familiar todos los martes a las 9 de la noche. Les esperamos. Cada día viernes en el Instituto Bíblico a las 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, Nuestro culto general. Nos vemos. Muy buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo devocional este día martes 15 de diciembre del 2020. Ya estamos a mitad de mes, ya 15 días, podríamos decir. Sí, claro, a 16 días y se va el año. Oh, sí. Pero bueno, bienvenidos. Qué bueno que podemos reunirnos un martes más para seguir aprendiendo de la palabra, para seguir buscando al Señor y que no importa la fecha, ¿verdad?, en que vivamos, seguimos buscando a Dios, seguimos con el deseo de conocerle cada día más. Sí, en este año, ¿verdad?, de incertidumbres y de un montón de situaciones extrañas, donde ya nuestro país está volviendo a las cuarentenas y a las restricciones. Yo creo que no se han puesto mayores restricciones por el consumismo de este mes, ¿verdad?, de estas semanas que se vienen, pero sin duda nuestra confianza, nuestra paz debe estar en el Señor. Y debemos de aprender y saber que sin duda el Señor está en control, ¿verdad?, Así de es. toda esta situación. Así que, bueno, damos gracias a Dios por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, por estos ires y venires de la situación social en nuestro país. El Señor ha sido bueno, nos ha guardado hasta el día de hoy, así que sabemos que Él seguirá siendo bueno el día de mañana. Esa es nuestra paz. Antes de continuar, yo quiero leerles el Salmo 34. Salmos 34 es un salmo de David. Y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos nosotros. Dice así Salmos 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Está hablando de bendecir en verdad al Señor, sea el tiempo que sea, no es circunstancial, sino que es una experiencia realmente a través de una convicción del corazón, ¿verdad? Y asimismo los que temen al Señor, cuando vemos que otros adoran a Dios, nos alegramos con ellos a pesar de las circunstancias. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una voz, ¿no?, su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y el 9 dice, temed a Jehová,
vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahí David está hablando de los temores que él tenía, pero cambió sus temores por el temor de Dios. Y el temor de Dios que le dio a él no tan solo esperanza, confianza, sino que alegría, gozo, alabanza, y además de eso cambió su semblante, cambió su actitud, su percepción de la vida, de las cosas que incluso él tenía, ¿verdad? Y eso también debería para nosotros ser una lección de vida respecto a lo que estamos estudiando y aprendiendo cada semana, no tan solo los martes, los viernes y los domingos, sino lo que a nivel personal deberíamos estar estudiando también en casa. Así que les invito a que oremos para continuar con nuestro tiempo de devocional y dar gracias al Señor, ¿verdad? Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos con nuestros hermanos. Amén. Gracias por que tú eres bueno, Señor. Cada día has provisto a nuestras necesidades. Nos has dado, Señor, más de lo que merecemos, sin duda, y asimismo estamos, Señor, viviendo en paz porque sabemos de que tú estás en control de absolutamente todas las cosas. Por eso hoy, Señor, clamamos a ti y te damos gracias por todo y te decimos, Señor, que queremos dedicar un tiempo para conocerte más, Señor, para adorarte, para reconocerte como nuestro Dios, nuestro Señor, y para admirar, Señor, tu grandeza y tu palabra, sabiendo de que tú, Señor, cada día nos hablas con tu palabra, Señor, es leída, exhortada, enseñada. Eres tú, Señor, hablando en nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo, asimismo por nuestros hermanos que están en casa, Señor, mirando esta transmisión, que podamos ser uno, Señor, y como decía el salmista, a una voz, Señor, bendecir tu nombre, adorar tu nombre, porque tú eres grande y bueno. Te adoramos, Señor, con todo el corazón a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener unos cantos para que cantemos juntos al Señor y bendigamos su nombre. Un, dos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Escucha, pueblo mío, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Solo a ti, oh
proclamaré y no encubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos, proclamaré, oh, proclamaré y no encubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos, proclamaré, proclamaré y no encubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Si lo haremos, Señor, solo a ti, oh Señor, oh proclamaré su. Si lo haremos, Señor, proclamaremos tus grandezas. Fortaleza mía, te canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Oh, fortaleza, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré, oh sí, Señor, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios quien me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, en cuanto a mí, yo cantaré. Oh, Jesús, cantaré.
mañana cantaré de tu amor inagotable, cantaré, cantaré, cantaré de tu poder cada mañana, cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana, cantaré de tu amor inagotable, cantaré. Bueno, mis hermanos, después de poder cantar al Señor y a través de cánticos decir cuánto Él ha hecho por nosotros, vamos a continuar con nuestras clases ya de cada día martes. Estamos estudiando acerca de adoración, lo cual es no tan solo importante, sino urgente en la actitud y en la práctica de la iglesia. Sí, sí, es muy, muy urgente. Además que todos nos pongamos bajo la voluntad y todo lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, ¿cierto? Que tiene que ver con las instrucciones precisas también de cómo acercarnos a Él. Así que es muy importante la adoración, ¿ya? Así que les vamos a pedir que abran por favor su Biblia en Juan capítulo 4, y ahí en estos versículos, ¿verdad?, es donde estamos basándonos para hablar de la adoración, de cómo debemos adorar al Señor, cómo acercarnos a Él. Ya tenemos claro, ¿verdad?, varias cosas con respecto a la adoración, así que ahí juntos vamos a seguir hoy día hablando y terminando, ¿verdad?, lo que veníamos hablando acerca de la adoración. Y dice Juan capítulo 4, 23 y 24, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Salmo 27:4, que también, ¿verdad?, lo estamos ocupando como una base, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, de nuestro Señor, y para inquirir en su templo. Estamos basándonos, ¿verdad?, en estos versículos para poder entender y como decimos, que vamos en un camino hacia la adoración, porque qué difícil, ¿verdad?, no hablar de adoración, de instruir en la palabra, sino lo que significa vivir y tener una vida de adoración, de devoción a Dios. Yo creo que no solo a través de, como decías tú, de los estudios de los martes, sino todo lo que estudiamos, ¿verdad?, de la palabra, los martes en el instituto bíblico, los domingos, y lo que cada quien, ¿verdad?, puede ir aprendiendo de la palabra, de la Biblia, no ideas, ¿verdad?, humanas, nos lleva a darnos cuenta que todo tiene que ver con lo mismo, ¿verdad?, con adorar a Dios, como entregarse a Él, cómo debemos ser, ¿verdad?, como sus hijos, como pueblo, qué es lo que el Señor ha dejado para nosotros, para que podamos ir en pos de Él, para que podamos tener, como siempre digo yo, una pizca de todo esto. Porque la verdad es tan poco lo que, si nos pusiéramos nosotros a analizar cómo adoramos a Dios, lo que hacemos, cómo es que llevamos, ¿verdad?, sus mandamientos, sus estatutos, cómo es que hacemos las cosas cuando aprendemos ciertas verdades bíblicas, ¿qué podemos decir nosotros como seres humanos? Es la nada misma, es una pizca, es tan poco
sería bueno que de verdad no solo mencionáramos eso, sino que imaginémonos que todos viviéramos con esa necesidad de Él, que siempre es tan poco lo que podemos tener, hacer, o la búsqueda que tenemos de Él es tan poco, pero a veces y nos gana todo lo que nos rodea. Y creemos que con lo que ya aprendemos de los demás es suficiente, y no es suficiente, porque como siempre hablamos, ¿verdad? A veces cuando hablamos y analizamos las cosas de Dios, nos bastaría vida para poder decir que conocemos en verdad a Dios. No nos va a alcanzar la vida, ¿verdad? Claro. Para conocer y para entender. Así es, nos basta tiempo para eso. Pero bueno, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a que podamos nosotros enfocarnos bien, ¿verdad? Tratar de la mejor manera posible entender estas verdades y que sean parte de nuestra vida. Así que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Hemos venido entonces estudiando acerca de la adoración y ya tenemos claro que esto nos debe llevar a hacer un análisis de nuestra vida, ¿verdad? Es necesario hacer un análisis a la luz de la palabra, a la luz de todo lo que hablamos, a la luz de ver lo que el Señor, lo que Él mismo, ¿verdad?, dejó para nosotros. No son ideas humanas, no son ideas de un pastor, no son ideas de un líder, no son ideas que se le ocurrieron a alguien, sino que es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios mismo. Él, incluso cuando venimos analizando, ¿verdad?, los versículos que salieron de sus propios labios, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí con nosotros, en medio de los hombres, ¿verdad?, en Juan 4, 23, 24, donde ya vemos que desde el principio el Señor está instruyendo a la iglesia, a sus hijos, de cómo adorarle, de cómo acercarse a Él. Pero luego vemos, ¿verdad?, imagínense, en Juan capítulo 4, vemos como nuestro propio Señor, ¿verdad?, aquí dando instrucciones directas de Él, de cómo es el acercarse, ¿verdad?, a Él, de cómo es y cómo debe de ser esta adoración. Por eso nosotros no podemos pasar por alto esto, debemos de hacer un análisis, entender de verdad, ver de verdad cómo estamos haciendo las cosas, de darnos cuenta que nos sirve seguir viviendo como pensábamos o como pudimos haberlo hecho hasta ahora, sino que debemos de tener un cambio. Y para eso hemos visto la vida a modo de ejemplo de algunos hombres, ¿verdad?, de Dios. Cómo ellos fueron impactados, ¿verdad?, cómo Dios los llamó y cómo fueron impactados sus corazones con este llamado del Señor. Y no solo eso, sino que Dios, ¿verdad?, profundamente con ellos, así como muchas veces nosotros podemos sentirnos, que sería bueno, ¿no?, llegar a sentirse así, impactado con Dios o impactado de Dios. Y no solo eso, sino todo lo que nosotros vivimos, lo que cada uno de ustedes vive. Si nosotros somos sus hijos, siempre Dios va a tener un plan, y ese plan, la esencia siempre va a estar en llamar nuestra atención, en que nos volvamos a Él. Por estos días, bueno, ayer, ¿cierto?, veíamos cómo la gente estaba impactada por este eclipse que se dio en nuestro país, que hace poquito hubo otro, y cómo es posible, ¿no? Sí, hace un año atrás fue el anterior. Claro, y hablábamos y mi hija me hacía una pregunta, o sea, en medio de esto, ¿no? En un momento, acá donde nosotros estamos, yo creo que a ustedes les pasó lo mismo, también se puso el día como si estuviera muy nublado, ¿no? Como si hubiera una gran nube, casi como cuando va a llover, muy oscuro o medio nublado, y era por eso, porque aquí igual, ¿verdad?, se percibió y todo, no como en el sur, pero mi hija me hacía un comentario porque veíamos como una entrevista a una mujer y toda la gente lloraba, estaba eufórica y gritaba, y en una entrevista una mujer lloraba, se sentía tocada, ¿verdad?, en su corazón por el eclipse. Entonces mi hija, la Michelle, me decía: mamá, ¿y por qué llora? Y yo le recordaba la prédica del domingo, de cómo aprendimos acerca de la gloria de Dios. Que hay tanto que decir de eso. La prédica del domingo fue como muy rápida, como un instante, pero fue porque hay tanto que decir y uno queda impactado, ¿verdad?, al hacer un análisis de cómo a veces
vamos a decir así, ¿no? Como somos sus hijos, nos olvidamos. Porque debiéramos nosotros entender la gloria de Dios o entender lo grande de Él, entender, ¿verdad?, cómo la palabra enseña que todo nuestro alrededor cuenta y muestra la gloria de Dios. Y bueno, volviendo al tema, Michelle me decía, pero mamá, ¿por qué lloraba? Y bueno, yo la explicación que le di en ese momento fue simple, pero le dije, lloran por lo que nosotros y lo que el papá predicaba el domingo acerca de la gloria de Dios. Lo que pasa es que ellos no lo entienden, solo perciben algo sobrenatural, extraordinario, impactante y lloran. Son tocadas sus emociones y no tienen más explicación que referirse al eclipse, pero sin duda el ser humano en su esencia está, ¿verdad?, todos haber sido, bueno, primero somos creados por Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor no puede venir ni ser de nada humano, ni tampoco se dio por casualidad, sino que ahí vemos la gloria de Dios. Nosotros, ¿verdad?, sus hijos, como veíamos también a través de la prédica, hay que tratar de explicarlo, tratar de también, por otra parte, entenderlo, pero aún así es muy difícil, porque el ser humano vive una vida natural, apegada a la tierra, a las cosas físicas, materiales que ve, y es muy difícil que el corazón pueda procesar la gloria de Dios. Pero obviamente nosotros podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu de Dios. No se da naturalmente, pero a la vez hay una contrariedad, porque vemos que lo natural es cosa de mirar a nuestro alrededor y ver lo majestuoso de la creación, de todo lo que vemos, y nos damos cuenta que ahí hay algo muy grande que está involucrado, que no es algo casual ni simple. Y nosotros podemos entender y decimos a través, además de su palabra, con la ayuda de Dios y por la guía de su Espíritu Santo, sabemos que es la gloria de Dios manifiesta, sabemos que es lo extraordinario de Él. Aún así nos cuesta, y yo trataba de explicarle a Michelle que era por eso, es una reacción que ni ellos mismos entienden, pero es por eso. Es porque es algo tan impactante ver la naturaleza, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios, con los propósitos que Dios sabe, ¿verdad?, sus propósitos, pero sin duda ahí está todo. Y ahí veíamos cómo ayer ocurre esto, ¿no? Y a mí me daba como gozo y risa, pero no risa de burla, sino de que impactante, ¿verdad?, es todo esto. De ver que el domingo la predicación era de la gloria de Dios y ayer fue el eclipse. Sí, y bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí es donde realmente lo pudimos ver ayer, ¿no? Yo creo que los que tuvieron la chance de estar pendientes del eclipse, pero es impresionante ver cómo la gente sí tiene o saca a la luz un sentimiento. Pero tal como lo dice la palabra de Dios, Dios nos está hablando a gritos, sí, pero sin ruido, no de manera audible. El Señor está hablando a gritos a la humanidad, ¿verdad? Respecto a que esto no es casualidad, esta alineación perfecta no son casualidades. Dios las permite para mostrar su gloria, su grandeza, para mostrar cuán pequeños somos, ¿no?, nosotros, y cuán grande es Él. Y sin duda lo que la gente muestra es un vacío en su interior, un vacío enorme, ¿verdad? Un vacío enorme de una carencia importante a nivel espiritual que provoca que la gente estas cosas les haga llorar, les haga expresarse de alguna manera. Y bueno, yo creo que también esto de que se esté mirando al cielo es como de algún modo una manera en como nosotros también, ¿no? Tenemos la esperanza de que un día todos mirarán al cielo. Dice la Biblia que el Señor vendrá de manera visible, la parucia de Dios. Así que el mismo Señor Jesús así lo estableció. Dice que Él se fue, pero un día volverá. Y un día dice incluso la Biblia que todo ojo le verá. Y eso no va a ser para gozo de nadie. No va a ser calladito. No, sino que va a ser para llanto, en verdad, de las naciones, porque va a ser después de un momento muy, muy difícil, lo que la Biblia habla y lo que conocemos como la gran tribulación. Así que sin duda es un tiempo especial en el cual Dios nos está llamando, ¿verdad?, a sus hijos a través de su palabra, de lo que estamos estudiando, de los acontecimientos que
Yo creo que si hubiéramos calculado hablar de lo que estamos hablando con lo que está pasando, No hubiera es. sido más difícil, pero damos gracias al Señor de que todo esto está ocurriendo, ¿verdad? Yo creo que es una advertencia para la iglesia. Pues Y sí, yo creo que el tiempo en el que vivimos hoy es un tiempo de que el Señor demanda que le busquemos en serio. No sabemos qué viene para adelante, ¿verdad? Sabemos solo lo que ya pasó. Y ya no, mejor ni decir nada, porque con lo que ha pasado este año ya ha claro. sido muy, muy difícil. Así que, bueno, confiamos en el Señor y como decías tú, mi amor, yo creo que la carencia espiritual de las personas está siendo visible por el escepticismo de la gente hacia Dios, porque eso es una cosa. Claro, Y lo otro, cómo muestran su emoción ante un hecho, ¿verdad? Que es simplemente la creación de Dios. claro. Como la gente tiene un corazón para disponerse para esas cosas, pero para Dios está un corazón completamente cerrado. Sí, así que ahí tenemos que estar alertas. Mire, el domingo la predicación hablaba de la gloria de Dios y el Señor, ¿verdad? Ahí está la evidencia, ¿verdad? El que duda o el que dice, no. Yo creo que nadie tiene dudas, ¿verdad? De eso, pero porque es tan evidente, es cosa de mirar a nuestro alrededor. Pero imagínense, ayer con este acontecimiento, ¿verdad? Y justo en nuestro país y tan seguido del otro, pero eso solo nos debe de alegrar. Por eso yo decía que igual me reía un poco, porque vemos cómo el Señor, ¿verdad?, está mostrando no solo a través de que estudiamos, sino que vemos que hay evidencia y que es real y que no hay duda, ¿verdad? Así que eso nos debe animar, nos debe ayudar a permanecer más pegados a Él. Y bueno, si el Señor va a ir haciendo la obra, ¿verdad?, en los corazones, familiares, amigos, gente que no le conoce a través de esto, y si cada uno de ustedes, nosotros, podemos seguir predicando, hablando, ¿verdad?, primero con la vida y luego con las palabras, es muy bueno. O sea, es muy bueno. El Señor, ¿verdad?, a través de esto, claro, llama la atención, ¿verdad?, pero no para juicio. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No debemos de espantarnos cuando vemos, ¿verdad?, este tipo de cosas, porque a veces vemos muchos acontecimientos naturales, sobrenaturales, en los que hay sufrimiento, pero esto del eclipse no era para sufrimiento, es para, wow, impactarse. Pero sea como sea lo que veamos, mis hermanos, nosotros que supuestamente somos más entendidos, debemos estar atentos a la palabra, conocer más, no cansarnos. ¿Sabe para qué? Para que el mundo crea y vea y sepa que Dios es real y que Dios está detrás de todo esto. Y como repito, todo esto a veces la gente se asusta, ¿no? Pero le digo algo, no es así. Todo esto que vemos es el amor de Dios manifiesto. Porque el Señor, todo esto, aun cuando nos sentimos reprendidos, corregidos, disciplinados por su palabra, y cuando podemos predicarles a otros o podemos hablar, todo es por su gran amor. No es para juicio, al contrario. Mientras estemos aquí y tengamos tiempo, ¿verdad?, podemos arrepentirnos, podemos ayudar a otros, podemos predicar. Así que eso debemos de hacer. Debemos de entender que esto es el amor de Dios manifiesto. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención, para que nos acerquemos a Él, para que sigamos conociéndolo más, acercándonos, y no solo eso, sino predicándoles a los que no saben, a los que no entienden y que tienen esa necesidad de Dios. Así que usted no dude de eso. El amor de Dios está vigente, latente, presente hoy más que nunca, porque si estamos en los últimos tiempos, ¿verdad?, son tiempos difíciles, pero debemos de ser valientes y transmitir el Evangelio al que no sabe, ¿ya? Y asimismo tenemos una responsabilidad, ¿no?, de hacerlo. Claro que sí. De hacerlo. Así que eso, mis hermanos, así que bueno, qué bueno, ¿verdad?, que vemos cómo también tenemos cada día evidencia, que eso nos ayude y nos inspire y nos anime cada día. Vimos cómo la palabra de Dios y muchos acontecimientos que vivieron hombres de Dios les ayudó precisamente a eso, a hacer un análisis de su vida, y en vez de ponerse rebeldes, irse, enojarse, ¿qué hicieron? Se volvieron a Dios. Vimos primero, estamos viendo estos 6, ¿verdad?, casos, puntos, ¿verdad?, que debemos analizar, pero también debemos esforzarnos para que sean parte nuestra. Que nosotros, mire, que nosotros alguno de estos puntos pudiéramos decir,
o todos los que más pudiéramos, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de Jacob, ¿verdad? Donde él pudo decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después vimos el 2 de Isaías, ¿verdad? Ya hemos visto bastante de Isaías, qué hermoso. Donde dijo él, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Qué impactante que dijo, ay de mí que soy muerto. Pero sabemos que más adelante dice que a pesar de que se sintió así, no murió. Dice que el Señor, ¿verdad?, lo libró. Ya sabemos, ¿verdad?, también de Isaías. Después vimos, tercero, a David. ¿Cómo fue que de David también tenemos muchísimo que decir y también hemos estudiado bastante? Pero estuvimos viendo cómo fue que él, una de las exclamaciones, ¿verdad?, de corazón, y en un momento muy difícil que llegó a ser fue que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Vemos entonces cómo en este punto número 3, viendo el ejemplo del rey David, ¿verdad? Él sabía lo que era adorar a Dios y todo, pero aún así, ¿qué dijo, verdad? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Un llamado, ¿verdad?, para nosotros de alerta con respecto, ¿verdad?, a cómo debemos de entender que debemos de llevar una vida de arrepentimiento cada día y genuino de corazón. Por eso hicimos también este análisis y cómo es importante, ¿verdad?, que también, bueno, yo creo que esto de arrepentirnos cada día, de poder tener este corazón, debiera todos, no solo el arrepentimiento inicial, sino cada día, pero no de arrepentirme cada día de lo mismo, ¿no? Porque eso ya no tiene nada que ver con Dios, sino que lo que trata de expresar y de explicamos, y hablamos mucho este punto número 3, es que cada día yo me debo arrepentir, pero siempre de algo distinto, porque Dios va haciendo una obra en mi corazón. Claro. Y a eso se refiere. Cada día es una nueva oportunidad para arrepentirnos de lo que vamos descubriendo que está mal. Claro. O sea, ya nos arrepentimos y nos estamos arrepintiendo de lo que sabemos que hacemos mal, pero así también vamos descubriendo a través de la palabra y lo que el Señor va confrontando, ¿verdad?, con nosotros, lo que también ahora está mal. Y ahí vamos también arrepintiéndonos. Lo que hemos hecho mal, las malas decisiones, etc. Sí, de estos 3 primeros puntos, estos 3 hombres de Dios aprendimos que tenían características que los ayudaron a esto. Humildes, ¿verdad?, con un corazón para Dios, dispuestos, ¿verdad?, con también un corazón enseñable, y es necesario para que puedan ser parte de nosotros estas realidades. Después vimos el número 4, ¿verdad? Creo, sí, el número 4, donde vimos a Job. Me encanta Job. Job, ¿verdad? Vimos este caso de un hombre que Dios mismo daba testimonio de él. Qué impactante. Yo creo sí es más difícil. Imagínense, pero no debemos de perder la esperanza, debemos anhelar que Dios, mire, hable bien de nosotros, que Él diga bien de nosotros, que Él se agrade con nuestra vida, que Él se alegre. A lo mejor no podemos ser, ¿verdad?, a un nivel máximo con respecto y se imagina si hiciéramos todo extraordinario, fuéramos así, dijéramos, yo soy como Job. Tal vez no. Pero sabe que yo creo que sí, con la ayuda de Dios, con la guía de su Espíritu Santo, sí puede llegar Dios, ¿verdad?, a pensar bien de nosotros como hijos. Así como uno de repente alaba a su hijo, ¿verdad? Porque uno tiene, los que tienen varios hijos saben que todos son distintos, con distintas personalidades, con distintas cualidades, habilidades, pero siempre nos vamos a expresar de distintas maneras de ellos de acuerdo, ¿verdad?, a su crecimiento, a cómo van. Pero qué bueno que podamos ser padres sensatos, ¿verdad? Y no claro, ciegos. Sí. Cuando los hijos hasta son ya mayores, viejos, ¿no?, por decirlo así, y tienen una vida, ¿verdad?, que deja mucho que desear. Y la mamá, ¿verdad?, pasaron los años y sigue diciendo, es que mi hijito, ¿verdad? Dios no es así. Dios nunca alabaría a un hijo, ¿verdad?, que no se merece, ¿verdad?, el apapacho, el cariño, ¿verdad?, el halago, como es. Y yo creo que nosotros podemos aspirar a eso, porque nuestro Padre, Dios, es
lleno de sabiduría, extraordinario, no falla, al contrario. Ni siquiera hay palabras para expresar eso. Pero yo creo que podemos, si nosotros vamos en camino, ¿verdad?, en pos de Él y nos esforzamos, yo creo que puede llegar Él, ¿verdad?, a agradarse de nosotros. Claro que sí. Nosotros tenemos una demanda de Dios, que es conocerle. El hecho de conocerle, vamos a darnos cuenta que Él ama a sus hijos. Y dice la Biblia que si nosotros siendo malos, dice, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice, cuánto más Sí. nuestro Padre, ¿no?, celestial. Entonces, yo creo que nuestro anhelo debe ser ese, conocer a Dios. Ahí está la clave. Ya lo que Dios diga de nosotros, pues ya, eso ya es lo que Él opine, ¿no?, lo que Él diga. Pero también nosotros debemos de anhelar eso, buscar a Dios para que Él se agrade, ¿no? Así dice la Biblia, que Él se agrada de la obediencia y de la rectitud, de la vida de los hijos que por hecho de conocerle están dispuestos a seguirle, ¿no? Porque a la larga Él nos mira a través de Jesús ahora. Es la gran diferencia con Job, que Job era un hombre el cual Dios lo miró sin mirarlo a través de Jesús. Lo miró directamente. Claro, entonces es otro mérito, ¿no? También viéndolo desde la perspectiva humana. A nosotros nos ve el Señor por medio de la sangre de Cristo y eso nos hace aptos y dignos en su reino, pero ya ahí no hay ningún mérito propio, ninguno. Es más, el propio Job después reconoce eso, ¿no? Claro. Lo que hemos llegado a dar como término de las palabras que él da, que él ahora empieza a conocer a Dios y se da cuenta que lo que sabía de Dios no era todo, y que ahora recién puede decir que lo conoce, sus ojos dice que lo ven. Así que claro, yo creo que nosotros ahora, por medio de Jesús, de nuestro Salvador, tenemos acceso, dice la Biblia, al trono de la gracia. Así que ya con eso, yo creo que es más de lo que merecemos. Así es, así que podemos, ¿verdad?, esforzarnos en pos de eso, de agradar a Dios. Primero conocerle, si no, no vamos a poder. Y es lo que venimos hablando. Y veíamos el caso de Job, y eso también me recuerda, hay muchos casos en la Biblia de gente que Dios se fijó en ellos, pero así. Y me recuerdo de Cornelio, que ni siquiera era pueblo de Dios. En Hechos ahí está el caso de Cornelio. Imagínense, Job está en el Antiguo Testamento, Cornelio en el Nuevo, donde dice que también subieron delante de Dios, ¿verdad?, lo que él hacía. Sí. Y bueno, ahí hay una historia, pero ¿qué me acordaba de eso? Cornelio, él era romano, ¿verdad? Era una persona que estaba en eminencia en Roma. Y este hombre, Cornelio, estaba en un lugar allá en Judea. Y ahí cuenta la Biblia eso, claro, que subió el olor de sus oraciones y de sus limosnas. Sí, O sea, porque la gente a veces malentiende esos términos, ¿no? Sí, po. Pero lo que agradó a Dios fue que este hombre tenía un corazón generoso, porque daba de acuerdo a lo que establecía la iglesia y la ley de Moisés y todo eso. O sea, él para dar se regía a lo que Dios decía. Claro. Sin ser él o reconocidamente un devoto de Dios, ¿no? Entonces él oraba con fe y daba de acuerdo a como Dios lo establecía. O sea, no lo hacía de acuerdo a Roma, ¿no? Sino que lo hacía de acuerdo a como Dios lo establecía. Y eso fue lo que a Dios le agradó para para decirle a Cornelio que fuera a buscar a Pedro y Pedro viniera. Sí. Y Pedro le presentara a Cristo. Porque a la larga esa era la finalidad. Pero claro, ahí vemos un caso de hombres que Dios los llama por lo mismo, para verlos por medio de Jesús. O sea, ya no es tan solo que la gente haga cosas, ¿no? Porque la salvación no es por obras. Pero las buenas obras de este hombre, que eran sinceras, permitieron que Dios obrara en favor de él. Claro. Y eso es increíble. Que subieran a Dios sus acciones, imagínense. Sí, es increíble. No fue, como tú decías, que algunos a veces lo malentienden, ¿no? Claro. Por el término. Cuando uno lo estudia, lo que vio el Señor en él fue su corazón. Un corazón generoso, pero no era como nosotros pensamos, era fuera de serie. Era ad hoc, ¿verdad? A lo que dices tú, que Dios demanda, pero más que eso. Yo creo que por eso, bueno, Dios lo acercó a él, ¿verdad? Al ver esto, fue su recompensa. Pero tenemos muchos casos en la Biblia así, que son parecidos, ¿verdad?, al de Job. Debemos de no sentirnos que no podremos. Podemos. Pero eso requiere, ¿verdad?, un cambio de vida,
una vida distinta que honra a Dios, así como vamos viendo estos ejemplos y veíamos el de Job. Bueno, y mencionamos a Cornelio, ¿no? Que es parte de eso. Y vemos entonces cómo Job nos da, ¿verdad? Este ejemplo de vida, y aprendimos de él, ¿verdad? Que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto necesitamos entonces tener esta humildad, como platicábamos, como Job? No solo un hombre, ¿verdad? Que un testimonio, una vida, ¿verdad? Impactante, sino que además lleno de humildad. ¿Cuánto necesitamos, verdad? Nosotros, mis hermanos, no quedarnos con una pizca, con las migajas, con las sobras. Es que algunos a veces sí viven el Evangelio, como que ya se sienten mucho por una enseñanza, por una instrucción, pero le digo algo, no es suficiente. Tenemos que tener un corazón humilde, ¿sabe para qué? Para entender que necesitamos cada día más de Dios, y que, como hablábamos, estuvimos viendo un ejemplo, ¿verdad? De que mientras yo más me acerco a Dios, más me doy cuenta de lo falto que estoy. Esa es la necesidad que debemos de tener. Tampoco es una necesidad como algunos hacen, ¿verdad? De aprender más. No, es que yo sí tengo... Y aprenden, pero no aprenden ni estudian porque tienen hambre de Dios y este deseo, como le pasó a Job, ¿no? Que llegó a darse cuenta que lo que él conocía, sabía de Dios, se dio cuenta que no era así. Después de vivir y experimentar a Dios de otra manera, dijo recién: ahora sí, mis ojos te ven. Muchos se sienten que tienen necesidad de Dios, aprenden, estudian, pero con mucho ego. Como que en vez de tener necesidad y hambre de Dios, se van para el lado del ego, del orgullo, de sentirse, no, es que yo sé, como que son mucho más, ¿no? que los demás, o se siente que van bien en el camino del Señor. Dicen: no, aquí voy bien, pero si se van por el lado del orgullo y del ego, ahí se alejan, es difícil. Es complejo esa parte. Sí, y es lo que vemos hoy en el ser humano, ¿no? Lo que más hay. Claro. Ego. Lo que más hay es ego. Y eso se demuestra de distintas maneras. No es tan solo el ego a través de un orgullo externo, sino que el orgullo y el ego del hombre también la gente lo tiene bien guardado cuando dice que va a hacer algo y no lo hace. O cuando la gente dice que actuará de alguna manera y no actúa. Entonces, claro, es gente que tiene un ego grande y un orgullo en el corazón que no les permite rendirse a Dios. Y ahí es donde la gente también, al tener un alto concepto, como tú decías, de gente que siente que no tan solo sabe, sino que es, claro, más de lo que realmente es, viven de una manera que es opuesta, ¿no?, al Evangelio. Pues sí. Es donde hay una frase muy buena, ¿no?, que dice que Dios sabe que nosotros somos polvo. Sí. Y hay gente que se cree que es de polvo, pero de oro. Pues sí. Que es gente, pero es de otro nivel. Pero bueno, esperamos que la palabra de Dios cause un efecto, ¿verdad?, en los corazones. Pues sí. Y precisamente entonces el ejemplo de Job no va por ahí, ¿verdad? Es un ejemplo lleno de humildad, de sencillez, un corazón entregado a Dios. Por eso mencionamos cómo Dios mismo da testimonio de él. Un hombre con un corazón que cada uno de nosotros debiera, ¿verdad?, anhelar ser así. Por eso él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después vimos ese entonces era el punto número 4, y después vimos el 5, donde vimos, ¿verdad?, el caso del apóstol Pablo, ¿verdad?, que era Saulo, pero después que se encontró con el Señor fue el apóstol Pablo. Él con un corazón igual, lleno de humildad, él mismo diciendo de él: el último de la fila. Así se sentía. Cómo de Saulo pasa a él a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno de los cimientos, pilares, como queramos llamarle, de la iglesia, ¿verdad? Cómo viene él a impactar, ¿verdad?, no solo a la gente de ese tiempo, sino a una sociedad completa, incluido nosotros. Sí, el apóstol a los gentiles, a nosotros. Vemos la vida del apóstol Pablo y cómo él fue capaz de hacer algo que hoy en día nadie hace. Bueno, ya no voy a ser tan drástica. No nadie, ¿verdad? Pero es muy difícil
encontrar, ¿verdad? Aunque digamos que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, yo amo a Dios, podemos decir muchas cosas con los labios. Pero ¿quién de verdad vive como el ejemplo que vimos en el punto número 5, cuando Saulo, ¿verdad?, es impactado por el Señor? Ya no es más Saulo, sino Pablo, luego el apóstol, ¿verdad? Y vemos cómo la respuesta inmediata frente al Señor fue cuando el Señor le llama la atención, ¿verdad? Y le dice que por qué lo persigue. Vemos cómo las palabras, ¿verdad?, del apóstol, de Pablo, fueron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esas palabras hoy en día, muy escasas, voy a decir, porque de verdad suena muy simple decir qué quieres que yo haga, pero qué difícil para la iglesia de hoy en día responder de esta manera al Señor, responder de esta manera frente al llamado del Señor, responder de esta manera al servicio del Señor, desde lo más complejo hasta lo más simple. Qué difícil para la iglesia de hoy en día decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, dime lo que haga, yo lo haré. Qué difícil. Hoy la gente dice: Señor, yo quiero que tú hagas. Claro. Es otra la frase, ¿no? Muy diferente. Muy diferente, muy opuesta, ¿verdad?, al ejemplo que vemos del apóstol Pablo. Nosotros ya la semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿verdad?, bastante. La idea era, hay mucho, ¿cuánto tiempo podríamos estar estudiando, ¿verdad?, la vida del apóstol Pablo? Pero la idea era, ¿verdad?, entender este punto a raíz de lo que venimos estudiando. Y mis hermanos, no olvidemos, ¿verdad?, el llamado del Señor, no se olvide del consejo, no se olvide de la exhortación, ¿verdad?, que damos a través de estos estudios, que nosotros, que ustedes, este es el desafío, que aunque nos cueste, nosotros debiéramos responder delante del Señor: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? No es, ¿se imagina si Pablo hubiera pensado que él no iba a responder así porque de sentirse a lo mejor menos, de sentirse que no era un llamado real, o no sé, tantas explicaciones que se pueden dar hoy día para simplemente hacer y vivir como se le antoja? Así vive hoy día la iglesia del Señor. No todos, ¿verdad? Pero hay un grupo muy grande que se llaman pueblo, iglesia de Dios, y jamás responderían de esta manera, porque la vida que llevan va opuesta a hacer la voluntad de Dios, a decir: sí, Señor, a decir: ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros, mis hermanos, si ustedes, nosotros nos sentimos que somos pueblo de Dios, debemos de aprender, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Debemos de aprender de estas palabras, debemos de aprender de la instrucción del Señor y aprender a decir y a responder al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Qué impactante cuando estudiamos, ¿verdad?, la vida del apóstol Pablo. De verdad, vemos una vida, no se puede negar, el testimonio que dio, como hablábamos la semana pasada, hasta el último momento, hasta su último respirar. Él cumpliendo lo que le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dio instrucciones y él hasta su último día lo hizo. Así es, y además vemos que cuando el apóstol Pablo instruye a Timoteo respecto a predicar la palabra y hacerlo bien, y en todas sus cartas, no siempre hay unas frases que la gente a veces malentiende. Y por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida a todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es impresionante cómo el apóstol Pablo se refiere siempre cuando él habla respecto a su vida anterior. Y yo lo quise resumir en una frase muy simple. Pablo está diciendo: si Dios me pudo salvar a mí, perdonar a mí,
puede salvar a cualquiera. Si Dios puede perdonarme a mí con todo lo que hice, Dios puede perdonar a todos. Por eso dice, de los cuales yo soy el primero, está hablando el peor, ¿no? Y en otras veces habla el último. Está diciendo y haciendo referencia a eso, que entre los pecadores y el rango del mal o de pecado que existía, de algún modo él se consideraba que él cumplía todos los parámetros. Y esto permitía que nadie se sintiera peor cuando llegara el Señor, sino que toda la gente al mirarse o compararse de algún modo con Él, de algún modo práctico, pudieran en verdad sentir que tenían acceso a la salvación de Dios, ¿no? Por muy malos que fueran. Entonces es hermoso, ¿no? Verlo como Él tenía una profunda humildad. Por eso cuando dice que quieres que yo haga, en verdad Él cumplió el mandato fiel del Señor, ¿no? Respecto a la vida y a todo lo que hizo. Lo hizo al pie de la letra. Así es. Mis hermanos, bueno, me gustaría quedarme hablando mucho de Pablo. Pero vamos a avanzar al punto número 6, ¿ya? Así que no olvide, ¿verdad?, todo lo que venimos estudiando y vamos al punto número 6. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 21, para que usted busque, por favor, con su Biblia. En Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 15 al 19, ¿ya? Y en adelante, ahí yo me voy a ir saltando alguno y vamos a ir comentando con mi esposo. Y dice así, dice entonces Juan 21 del 15 en adelante, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, les voy a recordar, ¿cierto? Ahí usted después véalo en su Biblia. En este pasaje ya sabemos que está el Señor, ¿verdad?, con Pedro. Esta plática que ellos tienen es después de que el Señor resucitó. Y sabemos que después que Él resucitó, ¿verdad?, se le apareció a los discípulos. Conocemos la historia, ¿verdad? Si no, usted revísela, de cómo era que ellos estaban tan tristes porque el Señor había muerto y no sabían lo que iba a ocurrir. Pero mire, ya, ¿verdad?, nosotros sabemos la historia. Al tercer día, el Señor resucitó y se les apareció, ¿verdad?, a las mujeres, ¿verdad?, a Juan, a algunos de ellos, se les apareció en distintos lugares, ¿verdad? La Biblia enseña que no solo a sus discípulos, sino que se le apareció a mucha gente, que hay mucha evidencia, ¿verdad?, con respecto a cómo el Señor resucitó, ¿verdad? Y en medio de todo este tiempo, ¿verdad?, que el Señor empieza, ¿verdad?, a hablar con ellos después de la resurrección, obviamente sabemos que es un proceso que era necesario pasar y vivir para ellos, ¿cierto?, para que vieran y creyeran y supieran que todo lo que el Señor les había dicho cuando estaba con ellos era real y estaba ocurriendo. Sabemos que después Él, antes de ascender a los cielos, ¿verdad?, le deja la promesa del Espíritu Santo, que más adelante en Hechos vemos cómo viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dice el Señor, es necesario que yo me vaya para que venga, ¿verdad? Él iba a enviar al Consolador. El Espíritu maravilloso de Dios Santo, ¿verdad?, morando con los hombres. Y resulta que entre que sucede este proceso, ¿verdad?, antes de que viniera el Espíritu Santo, el Señor, sin duda, ¿verdad?, Él que es lleno de amor, que es maravilloso, que no podemos compararlo jamás, imposible su amor con el nuestro, no hay cabida, imposible su amor superior, grande, magnífico, ¿verdad?, provocaba que Él, después de la resurrección, no ascendiera a los cielos inmediatamente, sino que Él se encontró de nuevo con ellos para afirmar su fe, para que ellos vieran que era real, para fortalecerlos. Y todos sabemos, ¿verdad?, podríamos hablar de cada uno de los discípulos, pero no, ¿verdad? Estamos aquí con Pedro. Vemos que Pedro tuvo varias situaciones un poco difíciles, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, tiene este encuentro donde platica con él, sin duda, haciéndole un llamado, ¿verdad?, nuevamente, para fortalecerlo, para reafirmarlo, o como pudiéramos decir, ¿no?, cimentarlo más, porque recordemos que cuando el Señor, ¿verdad?, murió todo, el Señor quedó solo. Y ellos todos tuvieron miedo, se escondieron, ¿verdad? Y Pedro fue uno de los que lo negó 3 veces, aparte de muchas otras cosas, pero Pedro, ¿verdad?, estaba... Su fe, él creía en el Señor, pero fue muy difícil.
Y en medio de otras cosas, ¿verdad?, que hizo el Señor, ya sabemos que comió con ellos, que se les apareció, ¿verdad?, en medio de una habitación cerrada. Habían otros discípulos que dudaban, Dios les habló directamente, el Señor, ¿verdad? Y así. Y con Pedro vemos que después de todo esto, ¿verdad?, de que se les aparece a ellos en una playa. Y dice que los lleva incluso a pescar de nuevo porque no habían comido. Hasta ese momento ellos no sabían que era el Señor. Después usted revíselo. Pero al final, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que era el Señor y tienen este tiempo con Él. Y en medio de este tiempo, el Señor se aparta con Pedro. Por decirlo así, ¿verdad? Estaban los demás, pero tiene esta plática entre ellos dos. Y aquí es donde el Señor le empieza a decir. Le dice entonces, después que comieron, dice que Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Le respondió, obviamente, Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, ¿verdad? El Señor. 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro esta vez se entristeció de que le dijese por tercera vez. Le dijo: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oh, este pasaje, ustedes igual analícenlo en su casa, es un pasaje impactante. El Señor ya le había hecho un llamado a Pedro. Sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos, hasta estudiamos, ¿verdad? Los 12, los que estudiaron los 12 saben. No que el Señor ya le había hecho el llamado, pero fíjese aquí, él antes de ascender a los cielos, ¿verdad?, tuvo esta plática personal con él y termina diciéndole a Pedro: sígueme, sígueme. De nuevo, ya le había dicho. Vemos entonces cómo el Señor tiene esta plática y reafirma a Pedro, porque por lo que hablábamos un poco, ¿no?, todo el proceso difícil después que el Señor, ¿verdad?, fue llevado a la cruz, murió, y todo lo que pasó con Pedro, un hombre, ¿verdad?, hasta ese momento muy natural, muy humano, ¿no?, con muchas cosas que tenía él como ser humano, mire, así como cualquiera de nosotros. Él creía en el Señor, él había estado con él, comió con él, compartió con él, vivió con él. Y miren las reacciones que tuvo. Y eso, el Señor en su gran amor, ¿verdad?, antes de irse no pudo ascender a los cielos sin tener esta plática personal con él, donde le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta es una de las palabras que nosotros tenemos que atesorar de este punto. Ahora vamos a ir explicando y analizando varias cosas de Pedro, pero este es el punto número 6. Cuando el Señor le hace estas preguntas 3 veces, vemos cómo el Señor está, ¿verdad?, enfocado, ¿verdad?, en lo mismo, pero no es porque el Señor no entienda ni sepa, ¿verdad?, ya sabemos. Vemos cómo Pedro había tenido momentos tan difíciles y él en su amor 3 veces, ¿verdad?, le refuerza. En el estudio que estudiamos de los 12, hay un comentario que dice que el Señor le pregunta 3 veces, porque 3 veces Pedro lo había negado. Y el Señor con esto reivindica a Pedro, ¿cierto? Es como, voy a decir así, ¿no?, como quitada su culpa. Porque ¿cómo estaría él para que el Señor tuvo que llamarlo en persona? ¿Cierto? Tuvo que llamarlo y hablar con él, porque parece que a través del mensaje no para todos no iba a entender. Entonces tuvo que acercarse a él personalmente. Y viene el Señor y le hace esta pregunta, pero ¿sabe lo que nosotros debemos aprender de Pedro y ver el cambio que tuvo después de esto Pedro? Cuando le dice, ¿verdad?, en el versículo 17, en la segunda parte, el Señor, bueno, en la primera parte el Señor le vuelve a preguntar si lo ama, y en la segunda parte Pedro dice que se entristeció, que le dijera por tercera vez que le ama,
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes o tú sabes si te amo. Jesús, ¿verdad?, le dijo estas palabras y termina diciéndole, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le daría esta respuesta a Pedro por tercera vez? Parece una prueba, ¿no? Como diciendo, está casi saliendo reprobado. Pero ¿sabe qué? Con la respuesta del Señor vemos que el Señor conocía el corazón de Pedro. Y claro que sí. Y le digo otra cosa, y aquí es lo que a veces, y lo que la mayoría, ¿verdad?, de los hijos de Dios falla, y hoy día hay un engaño muy grande en la iglesia con respecto a esta verdad tan extraordinaria de nuestro Señor. Todos hablamos de eso, pero vivimos en oposición a eso. ¿Y sabe cuál es? La respuesta que le da Pedro cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo. Le digo algo, hoy día la iglesia del Señor vive con esta tremenda verdad, pero no considerándola como una verdad impactante y real en sus vidas. Porque fíjese que Pedro, ¿sabe lo que pasa aquí? Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, dando a entender que, ¿qué podía él ocultar del Señor? ¿Podía él ocultar sus sentimientos? El Señor le preguntó 3 veces, pero si Pedro respondía si lo amaba o no lo amaba, o la respuesta que le diera, ¿qué cree usted? El Señor ya lo sabía. Antes de preguntarle, el Señor ya sabía lo que Pedro tenía en su corazón. No hace estas preguntas para confirmar la respuesta de Pedro y que Pedro se afirmara en el amor. El Señor ya lo sabía. Él necesitaba estar con Pedro por todo lo que decíamos, ¿verdad? Como estudiamos en el comentario, como le decía yo, de los 12, habla de esto. De que como Pedro lo negó 3 veces, el Señor lo hizo y así lo reivindicó. Y afirmó, ¿verdad?, su confianza. Pero el Señor no necesitaba que él respondiera 3 veces lo mismo para confirmar el amor de Pedro hacia él. Incluso en la tercera respuesta, donde le dice que sí lo ama, que él lo sabe todo, la respuesta en el original, Señor, intento amarte. ¿Sabe por qué Pedro la tercera vez tuvo que responder así? Dice la Biblia en el original, intento amarte. Porque mire, ¿quién puede engañar al Señor? Y ese es el error de hoy día de la iglesia. La iglesia vive a veces hablando mucho y viviendo poco. Pero ¿sabe por qué? Porque no se da cuenta que esta tremenda verdad no es opcional. Esta tremenda verdad es un hecho, es una realidad de nuestro Señor. Él lo sabe todo. Todos decimos que Dios lo sabe todo. Entonces, si la iglesia del Señor tiene esta certeza, ¿verdad?, así como decía Pedro, ¿por qué entonces vive en pecado? ¿Por qué entonces vive con doble vida? ¿Por qué entonces dice una cosa y hace otra? ¿Por qué entonces la iglesia, los hijos de Dios hoy día son tan fanfarrones? ¿Por qué la iglesia del Señor hoy día tiene mucho que decir y poco que vivir? ¿Por qué entonces la iglesia del Señor hoy día se jacta de grandes cosas, pero a la mera hora su realidad es bien pobre? ¿Sabe que la iglesia del Señor hoy día con urgencia, y mire mis hermanos, nosotros necesitamos entender, pero no solo con la mente, con el corazón, que Dios lo sabe todo? Que muchos viven engañados, pero engañados y se engañan a ellos mismos. Pero Dios conoce sus corazones. ¿Cuánto necesita la iglesia hoy día tener esta realidad? Cada uno en sus hogares, en sus casas, en sus vidas. Entendiendo que Dios lo sabe todo. Que Dios, o sea, no hay nada oculto. Los salmos, mire que leía cuando David decía, oye, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? Cuando vemos también, cuando habla, ¿verdad?, de cómo el Señor nos formó, dice, ahí, mira, en el vientre de nuestra madre. Ahí mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabe que suenan palabras tan impactantes? Pero le digo algo. Qué triste que la iglesia de hoy en día, el tiempo de hoy en día, vive en oposición a eso. Repiten harto esa parte de la palabra. Pero le digo algo. La iglesia se le olvidó que Dios, que el Señor, lo sabe todo. Que no podemos engañar a Dios. El Señor no puede ser burlado. Pero muchos hoy día viven de esta manera. Creyendo que pueden engañar a Dios, creyendo que pueden hacer cosas y que Dios, mire,
como que Dios estuviera mirando para otro lado. Aquí vemos esta declaración impactante de Pedro. Un hombre, mire, había negado al Señor 3 veces. Se había ido, pensó que ya ahí se había terminado todo, había vuelto a trabajar. Cuando Dios se lo encontró aquí, el Señor, ¿verdad? No solo él, sino que había muchos que lo seguían, porque Pedro era de influencia. Él se había ido a trabajar y había varios que se habían ido, voy contigo. Mire, y de ahí los sacó el Señor. Ahí estaban, mire, bien trabajosos. Y el Señor le dijo, como que vénganse para acá. Y impactó nuevamente sus vidas y tuvo esta plática. Pedro, mire, ¿quién tiene excusa para decir, no, pastor, es que él era Pedro? No, si igual, no, Dios lo eligió de antes, a nosotros también. Dios nos llamó. ¿Cómo podemos hacer tantas declaraciones a veces con respecto a que Dios es soberano? Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero ¿qué vida llevamos? ¿Llevamos una vida de acuerdo a un Dios tan espectacular, omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo, que conoce? Vivimos una vida que, ¿sabe que si consideráramos solo eso, nuestra vida sería tan distinta? Sería tan distinta la vida de la iglesia. Cuando hablo estoy generalizando, no estoy diciendo, hablo de la iglesia, hablo de los hijos de su pueblo. Porque esta es una realidad que se vive en este tiempo, una vida en oposición a Dios. ¿Y dónde quedó el hecho de que Dios está ahí, de que Dios lo sabe todo, de que no tenemos entonces, y volvemos a lo del domingo, temor de Dios? ¿Acaso se nos olvida eso? Esta gran verdad, mire, dicha por Pedro inmediatamente cuando fue confrontado por Dios. Somos capaces nosotros de ser confrontados por Dios porque somos confrontados todo el tiempo a través de su palabra. ¿Y por qué si somos confrontados nuestra vida no cambia, no tiene un vuelco? No volvemos en sí. ¿Será porque pasamos por alto el hecho de que Dios lo sabe todo y no pensamos ni siquiera, a lo mejor son palabras que diríamos? Porque las leemos de la palabra, pero no son una realidad en nosotros. De entender y darse cuenta que es tan real que Dios lo sabe todo, tan real que Dios está aquí, tan real que Dios tiene el control, tan real que Dios es nuestro Dios, que nos considera, que cuando la Biblia dice que somos sus hijos, eso somos, que cuando dice que Él nos va a bendecir, va a ser una realidad, que cuando Él dice que nos va a sostener, Él lo va a hacer, que cuando Él dice que nosotros obedecemos, Él tiene promesas y las va a cumplir, pero muchos demuestran que no creen esta verdad. Y veíamos cómo Pedro da esta declaración. Qué impactante. Así es, sin duda el hecho de que Jesús quiera remecer el corazón de Pedro es porque vemos que Pedro, después de que negó al Señor y después de que se reunió con los discípulos, después de que volvió a ver al Señor resucitado, pues se volvió a pescar. Entonces el regresar a la vida que tenía era un parámetro para él de lo más fácil, ¿no? En vez de seguir, en vez de obedecer o hacer lo que tenía que hacer, era más fácil hacer lo que siempre había hecho. Yo creo que hay un parámetro donde nosotros los creyentes debemos de vivir en fe, ¿no? Ya dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer y comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso para Pedro fue fácil, ¿no? Ir y volver a pescar. Claro. Pero la Biblia dice que no pescó nada. Y hasta que vino Jesús y les dijo, oye, vamos otra vez a pescar y ahora tire la red en otro lado. Y claro, ahí sin duda podemos ver que Dios es quien rige nuestras vidas, pero bien dices tú que a veces tenemos respuestas automáticas, pero que no creemos en sí mismo. Dios todo lo sabe. Sí, pero no lo creemos así porque no actuamos como si Dios todo lo supiera. Pues sí. No, Dios está en todo lugar. Sí, pero no vivimos como de verdad deberíamos de vivir sabiendo de que Dios está en todo lugar. Entonces, por eso yo creo la última palabra de Jesús, ¿no? A Pedro, sígueme. Es como dándole una nueva chance, como diciendo, partamos de cero y vamos, ahora que ya se cumplió todo lo que lo que yo había dicho que se haría, dice el Señor, pues ahora vamos. Y ahora Pedro tenía una nueva oportunidad. Qué hermoso ver que el Señor termina diciendo, sígueme. Y no solo eso, antes de eso le dice, apacienta mis ovejas. Vemos que el Señor esperaba esta respuesta de Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. Es la respuesta que Dios espera de nosotros. Pero fíjese que Pedro no solo se quedó en una respuesta. Después de que el Señor le dijo, sígueme, y todo lo que viene después demuestra
que Pedro sí tuvo un cambio. Esta confrontación del Señor, decirle, ¿me amas? Y él responder, y por tercera, esto fue un antes y un después también de Pedro. Aunque él, imagínense, conocía al Señor, caminó con él, estuvo con él. ¿Para qué vamos a nombrar todas las vivencias que tuvo con el Señor? Y aún así tuvo que llegar a este punto. Tuvo que llegar a este punto, donde el Señor viene y le dice, y la respuesta frente al amor que decía él tener, era apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dios nos hace un llamado. Dios le hizo un llamado a Pedro. Hasta le dice, más adelante hay un versículo, el 18, donde el Señor le dice, apacienta mis corderos. Si me amas de esa manera, apacienta mis corderos. Y le dio a entender en el versículo 18 que él iba a morir y lo que le iba a pasar. Lo fortaleció, o sea, necesitaba él tener este cambio. Un hombre que fue mártir de la iglesia. O sea, Jesús le dice, el que apacientes mis corderos tiene esta consecuencia. Claro. Ahora, yo no sé si ustedes, nosotros, ¿verdad? Deberíamos tener y entender, ¿verdad? Que el Señor lo sabe todo. Y que el llamado de Él para nosotros es tener una vida en pos de Él que consiste en servirle, amarle, seguirlo, todo lo que involucra. Ahora el Señor, ¿verdad? No nos va a pedir a lo mejor que fuéramos muertos por su causa, como pasó con ellos. Pero sí Él requiere de nuestra vida. Y nadie puede decir que sí ama a Dios si tiene una vida a medias. Y si ni siquiera entiende que Dios lo sabe todo. O lo dice, pero su vida deja mucho que desear. Si alguien tiene una vida, ¿verdad? Una doble vida. Si no tiene una vida consecuente a la palabra de Dios, yo creo que no tiene idea, por mucho que lo diga, que no tiene idea, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? Lo sabe todo. Lo dice, pero no tiene idea de lo que significa. Yo creo que hoy día es el llamado para nosotros, mis hermanos, ¿sabe para qué? Para arrepentirnos, de vivir una vida como si Dios no estuviera ahí, de hacer como queremos, de creer que engañamos a Dios, pero en verdad nos engañamos nosotros mismos. Hoy día podríamos hacer una lista de cómo la iglesia, ¿verdad? El hombre o nosotros nos engañamos. Podríamos hacer una lista simple de cómo alguien cree que puede engañar a Dios, desde lo más simple hasta lo más complejo. El llamado de hoy día, a través de aprender de este punto de Pedro, hay muchos, ya sabemos, ¿verdad? De aprender de todos estos hombres. Esto es un punto, algo pequeño, pero le digo algo pequeño, pero muy trascendental. Entender como entendió Pedro, que el Señor lo sabía todo, que a él no lo podía engañar. Vemos cómo después de esta confrontación, este hombre dejó de ser, ¿verdad? Como el Señor le llamó, Simón, hijo de Jonás. Después fue el apóstol Pedro, influyente, el que hizo muchas cosas. Su vida cambió. Después de que pasó esto, vemos cómo el Señor, ¿verdad? Después de otros hechos que ocurrieron, dice la palabra que Él ascendió a los cielos, que les prometió que no tuvieran miedo, que esperaran, que iba a venir el Consolador, y el Consolador vino. Y ahora sí que Pedro, un hombre transformado completamente. Vemos cómo fue Pedro el que dio su primer discurso, el primer discurso de él y el primero que predicó después de la venida del Espíritu Santo. Vemos cómo él habló y de la manera que habló, cuenta la palabra, cómo él se expresaba, ¿verdad? Palabra, ¿verdad? Que yo creo que la gente quedaba impresionada. Cuando Pedro parte su discurso, dice que se puso en pie en el versículo 14 de Hechos, capítulo 2, y dice que todos se pusieron en pie, ¿verdad? Los discípulos, y empezaron a hablar, y empezó Pedro a decir, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, es notorio, ¿verdad? Y decía él, oigan nuestras palabras, y empezó a hablar. Y dice que empezó a hablar lo que decía el profeta Joel, después usted véalo ahí en su casa. Y él dice la palabra que en su primer discurso prácticamente, voy a decir así, habló de todo el Antiguo Testamento, lo recitó. ¿De dónde? Mire, hace unos días se iba a pescar, a trabajar de nuevo. Y ahora parece que hubiera tenido 10 años en la universidad, ¿verdad? Cómo él hablaba de todo esto con excelencia, cómo el Señor lo movía a hablar. Pedro entonces, inspirado por el Espíritu Santo, imagínense cuántas conversiones hubieron después de este tiempo. 3.000, 5.000 y muchos hechos que ocurrieron. Un
Un Pedro ya no era el Pedro, ¿verdad? El que era como antes, un poquito complicado, cuestionador, impulsivo, el que negó al Señor, el que quería cortarle la oreja a un soldado, yo te defiendo, Señor, después se escondió, tuvo miedo. No era Pedro el que, no, Señor, yo quiero estar contigo y quiero yo estar aquí al ladito tuyo. No, ahora era un hombre transformado, distinto. Y simplemente porque fue capaz de entender, mire, el segundo llamado del Señor. Yo no sé cuántos llamados le haya hecho el Señor a usted. No lo sé. Pero le digo, yo no sé en qué llamado está, pero no se arriesgue. No se arriesgue, no sé qué llamado. A lo mejor va en el infinito llamado que nos hace. Y mientras estemos aquí tenemos oportunidad. Hay que arrepentirse, cambiar. ¿Por qué va a seguir actuando como si Dios no existiera o fuera invisible, pero no invisible? No estoy hablando de lo espiritual. La gente como cuando lo ignora, no lo toma en cuenta, creyendo que Dios no está ahí, por eso hacen su vida como quieren, actúan como quieren. Mire, le voy a decir un puro ejemplo. El hecho de no ser fiel para congregarse. Mire, algo simple. A lo mejor te voy a decir, pero es que ahora estamos en las casas, ¿sí? Estamos en las casas hoy día, este último año. Pero ¿cuántos años dice cada uno de ustedes que tienen en el Señor? Claro, somos fieles en verdad a Dios, somos fieles porque podemos, porque a la primera que se nos presenta algo, fallamos. Incluso ahora, O sea, incluso ahora Claro. hay muchos que ni se conectan. Entonces no se trata tan solo de asistir o no a la congregación, sino que es donde está el corazón, ¿no? Donde está la verdadera necesidad, mi verdadera prioridad. Y ahí es donde nuestras palabras a veces abundan, pero nuestros hechos, Claro. nuestros hechos pisotean todo lo que decimos, ¿no? Pues sí, imagínense cuánto necesitamos, mis hermanos, ir cada día cambiando, renovándonos, entendiendo de corazón la palabra. No solo así, sino haciendo, viviendo. Cuánto necesitamos entender que Él lo sabe todo y eso significa que Él está latente, presente. No es algo ajeno, lejano, o que, ahora no está, así que hago lo que quiero. Hasta hay parábolas, la Biblia está llena de enseñanzas con respecto a esto. Usted y yo no debemos de ser negligentes, por eso veníamos viendo, ¿verdad? Cómo también este punto número 6 nos lleva a entender eso. Un hombre transformado por Dios. Usted y yo podemos ser hombres, mujeres transformados por Dios y dejar de pensar como que Dios, no, Dios, como que decimos que sabe, pero nuestros hechos demuestran que creemos que no sabe, que no está, lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta, vivimos una vida en oposición a Cristo y demostramos con eso en verdad quiénes somos. Dios, no sé cuántas veces le haya hecho el llamado. Yo creo que hoy día está haciendo sin duda otro llamado. Mira, a Pedro le hizo 2. Yo no sé cuántos llevamos, pero le digo algo. Necesitamos con urgencia entender y poder decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes quién soy. Y tener un corazón humilde. Y eso va a llevar también como consecuencia una vida distinta, un antes y un después. Si nosotros queremos de verdad permanecer en Dios, ser transformados por Él, tenemos que vivir también este proceso, entender, anhelar ser como pasó con Pedro, este punto tan importante dentro de lo que venimos estudiando. Poder también decirle al Señor, tú lo sabes todo, a ti no te puedo engañar. Mire cómo le pasó a Pedro este discurso magistral. Después vemos, ¿verdad?, cómo él empezó a predicar. Fue uno de los más influyentes, pilares importantes en el Evangelio del Señor. Vemos cómo después, mire, un caso importante, ya ahora era Pedro, ya no era como antes el caso de Ananías y Zafira. Mire, cuando se llegó este matrimonio, ¿verdad?, que según estaban ofrendando y dando algo especial para Dios, como que estaban dando un aporte para el Señor que nadie más iba a dar. Podríamos decir casi millonario. Y vienen este matrimonio, ¿verdad? Y llegan con Pedro. Pero Pedro ya no era el que era. Ahora Pedro, mire, lleno del Espíritu de Dios, un Pedro transformado. Cuando él le dijo al Señor, tú lo sabes todo, fue de verdad, fue genuino. Por eso el Señor le dijo, sígueme. Mire, y aquí él, cumpliendo el mandato del Señor, se acerca a este matrimonio con un caso particular, ¿verdad? Iban a dar para la obra del Señor.
y quisieron engañar a Dios diciendo que daban todo. El problema no fue si dieron mucho o poco. El problema de Ananías y Zafira fue que quisieron mentirle a Dios, porque venían con un discurso de que lo que daban era lo máximo, nadie había dado como ellos. No, y que era movido por el Espíritu Santo. Claro. Que el Señor había puesto eso en sus corazones de hacerlo y de hacerlo de esa manera, y aparte era por competir, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera un sentido Claro. de hacerlo por amor, sino que ellos eso dijeron, que era un sentir de Dios, que lo que estaban haciendo Dios lo había movido a hacer. Pues sí, y mire, y vemos cómo, ¿verdad? Pedro los confronta, y si usted después estudie esta parte de la palabra, cómo este matrimonio, primero uno y luego el otro, cayeron muertos. Pedro los confrontó, cómo Dios, mire, avalando a Pedro, porque él los confrontó no por lo que daban, sino porque eran un par de mentirosos. Bueno, hoy día hay muchos de esos, hoy día, así que nosotros debemos de ser diferentes, mis hermanos. El que da verdad mintiendo, el que dice no tengo nada, pero vive para sí. O el que dice que dio mucho, pero en verdad está dando lo que le sobra. O porque se acuerda, o porque no lo da como dice la Biblia que hay que hacerlo. Pedro, mire, lleno del Señor, identificó, ¿verdad?, este matrimonio. La Biblia cuenta que cayeron muertos y que tuvieron que sacar sus cuerpos en ese instante del lugar. Vemos también a un Pedro transformado, ¿verdad? Donde fue perseguido, también fue puesto, ¿verdad? También él estuvo perseguido, estuvo en la cárcel. También la Biblia cuenta que a Pedro le tocó ver cómo murió el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Esteban. También vemos a un Pedro, ¿verdad? Que un ángel del Señor lo libera de la cárcel. Imagínense. ¿Qué tiene que ver este Pedro con el otro? Nada que ver, ¿verdad? Mire, Pedro, un hombre distinto, transformado, nada que ver con el que le quería cortar la oreja al soldado, con el que negó al Señor 3 veces, con el que peleaba con Juan, oye, yo soy el favorito, no, oye. Mire, un Pedro distinto. ¿Cuánto, mis hermanos, necesitamos nosotros ser transformados y entender que Dios lo sabe todo? Eso le pasó a Pedro. ¿Sabe qué es su corazón? Orgulloso, arrogante, peleonero, déspota, que quería ser el primero, que pensaba que estaba en Dios, pero en realidad no. Mire, cuando el Señor lo transformó, ahora era un Pedro distinto. Se rindió. Vemos todos los hechos que él protagoniza. Vemos también el caso de Cornelio. Cómo Pedro, cuando hablamos en delante el ejemplo de Cornelio, ¿no?, que subieron al Señor, todo lo que este hombre que era romano, nada que ver con el pueblo de Dios, subió delante del Señor. ¿Y a quién envió el Señor para que se hiciera cargo? A Pedro. El Señor le dijo, Pedro, por favor, ya, mira, sal de tu casa y te voy a enviar. Y lo envió con Cornelio. ¿Para qué? Si usted lee la Biblia va a ver lo que ocurrió en este acontecimiento que tuvo Pedro. Pero vemos a un apóstol Pedro distinto, transformado. Y todo porque fue capaz de no solo decirlo con los labios, sino que por fin le cayó el 20. Por eso el Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y a la tercera le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Intento amarte. Oh, qué impactante. ¿Cuánto necesitamos nosotros, mis hermanos, ser esta clase, ¿verdad?, de hijos de Dios? Mire, tenemos 6 ejemplos que hemos visto de hombres de Dios, pero le digo algo, usted puede decir, no, pastores, es que ellos son hombres de Dios, nosotros es difícil. Mis hermanos, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos un tiempo en el que no es difícil que podamos, ¿verdad?, rendirnos a los pies del Señor. El que no se rinde a los pies del Señor y ha conocido la verdad, se ha dado cuenta, ¿verdad?, ha disfrutado de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. ¿Cómo no puede esforzarse en tener, ¿verdad?, alguna de estas características que debe de tener un hijo de Dios? Ser capaz de decir, yo he visto a Dios y casi morí. Tener la humildad, ¿verdad?, de buscarle, de no importar si usted es una persona que se siente que sabe mucho, como Isaías, que igual lo hizo, o como David, que era un adorador, un rey. Era él, no era cualquiera, y mire, se arrepintió. Como Job, un hombre de Dios que también lo hizo. Pablo, Pedro ahora. ¿Cómo es capaz de decir Pedro, Señor, tú lo sabes todo? Alguno de nosotros hubiera dicho, no, yo sí sé.
Como cuando... O ya te dije, ya, pues Señor, si es la tercera vez que me estáis preguntando. O cuántas veces hemos dicho, no, yo le prometí al Señor, es que yo le prometí a Dios, no al hombre. Igual no lo hace. Dice, no, yo dije que me iba a comprometer con Dios y no lo hace. No, yo voy a ser fiel y no lo hace. No, yo voy a dar yo siempre primero al Señor y no da nada. O da la sobra o lo que puede. O porque puede. Pero cuando tiene que dar así de verdad, cuando tiene calamidad, primero usted y después el Señor. Y así. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo me comprometo con el Señor, yo voy a servir, yo lo sirvo a Él, y a la primera se va llorando? No, ¿qué me hicieron? Mis hermanos, estamos equivocados. Nosotros, si queremos ir en pos del Señor, conocerle de verdad, ir en pos de la adoración, estas características que hemos visto semana a semana deben ser parte de nuestra vida. Mire, para ir terminando, le voy a decir versículos impactantes. ¿Sabe de quién? De Pedro. Oh, qué buena. Mire, primero vemos cómo, antes de decirle, ¿verdad? Quiero que lea conmigo estos versículos impactantes, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Vemos cómo él entonces terminó escribiendo, ¿verdad? Estas cartas, instruyendo a la iglesia, predicando. Lo hizo por muchas partes, en distintos lugares. Él no solo se quedó ahí. En 1 Pedro 1, del 1 al 2, véalo usted en su casa, esta carta comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados que se encuentran en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sabe? Es muy probable, también lo vimos en un comentario de cuando estudiamos los 12, en un comentario de mi esposito, ¿verdad? Que puso él ahí. O sea, sin duda Pedro estuvo en esos lugares, imagínense. Significa que él estuvo ahí predicando, que viajó, que llevó el evangelio. No solo hizo todo lo que veníamos viendo, estas algunas, ¿verdad?, de las cosas que a él le tocó vivir y cómo él demostraba que el Señor estaba con él y él poniendo a Dios de por medio. Sino que también predicó, y vemos que estos lugares, ¿de dónde salieron? Porque él predicó ahí. Estos no eran lugares que pudiéramos ir sí, sabemos, Judea, Samaria, hasta lo último. No, mire, aquí está. Vemos cómo él predicó, ¿verdad?, a estas agrupaciones desconocidas. Él lo hizo. Sin duda él tuvo que tener un trabajo, mire, duro e incansable para con el Señor. Vemos que cuando también él murió, dice que murió crucificado. Se supone que murió de esta manera y que además no solo eso, sino que vemos que para él sentirse que glorificaba a Dios, él pidió morir al revés. Dijo que él no era digno de morir como su Señor, sino que lo crucificaron, ¿verdad?, con la cabeza hacia abajo. Él sufrió, ¿verdad?, el martirio. Él murió por la causa de Cristo. Él fue, ¿verdad?, un apóstol de corazón. Él tuvo que llegar a tener esta realidad en su vida, que es la realidad que usted y yo debemos de tener. Qué bueno que Dios no nos va a pedir, ¿verdad?, nuestra vida en el sentido de muere, porque a lo mejor ahí muchos saldrían corriendo. Pero le digo algo, Dios nos llama a entregar nuestra vida en totalidad a Él. Y nosotros tenemos que ser capaces de decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te estoy entregando mi vida en verdad. Tú sabes si soy capaz de ser de verdad un hijo que te honre, que te ame, que te adore, que te alabe. Esto no se trata de tirar la toalla y salir arrancando. Esto se trata, mis hermanos, de a través del ejemplo de estos tremendos hombres de Dios. Mire, hemos visto 6 ejemplos, 6 puntos. ¿Y sabe cuántos tiene la Biblia? Eso a nosotros nos debe desafiar y poder hacerlo. Mire, antes de terminar, le quiero compartir estos versículos impactantes que muchas veces hemos leído y que nos encanta repetir. ¿Sabe quién los dijo? ¿Quién más? El apóstol Pedro. Por ejemplo, en 1 de Pedro, del 13 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, para nosotros. También el apóstol, ¿verdad?, escribió que debemos de guardarnos, ¿verdad? Dice
que nosotros, ¿verdad?, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estos versículos, ¿verdad?, que también repetimos, mire, el apóstol Pedro. El 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto, Jesucristo. También palabras dichas por el apóstol Pedro, mire, después de todo lo que vivió, tremendas palabras dichas por él. También él, en la palabra, haciendo un llamado a que nosotros somos piedras vivas. Y este versículo quiero terminar hoy día con este versículo. Palabras dichas por el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermosas palabras. Las cantamos, las repetimos, las leemos, las dijo Pedro. Un apóstol Pedro que fue capaz de decir, Señor, tú lo sabes todo. Con esto, mis hermanos, estamos finalizando el día. Bueno, mis hermanos, un abrazo a todos. Y con esas palabras los dejamos, ¿verdad? Para meditar, entender, orar, como decíamos al principio, arrepentirnos y entender que si Dios todo lo sabe, pues tenemos una gran responsabilidad. Claro que sí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que descansen. Buenas noches. Toda majestad, el que vive en santidad, tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor.